Continuamos en Decisiones y como decíamos antes del corte, estamos con el doctor Carlos Patricio, que es asesor letrado del Colegio de Martilleros y algo más. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, un placer estar acá. Bueno, como habrás escuchado, el tema central es el tema de la tierra. Vos estás en el Colegio de Martilleros. Podemos arrancar con una pregunta un poco general para entrar a donde quiero llegar. Esta semana hubo otra vez intentos de tomas de tierra. Moreno ha tenido muchas tomas de tierra. Creo yo que esto genera muchos conflictos sociales y personales, interpersonales en las familias, porque para la división de bienes o un montón de cuestiones, el tema de la propiedad es grave. ¿Qué ven ustedes? Yo creo que es una problemática social de larga data que se viene acrecentando en estos últimos años en atención a la realidad de nuestro país, la realidad económica, la realidad social. El déficit habitacional es cada vez mayor, cada vez las familias tienen que vivir, no pueden independizarse, sino que tienen que volver a juntarse. Hoy en día, con la reforma tan fallida de la ley de alquileres, no se puede vivir, tener un sueldo digno y pagar un alquiler. Entonces se vuelven a centrar en las familias y lo que vos comentabas en tu editorial, la crisis de tierras y las tomas ilegales de tierras, fomentada inclusive hasta ideológicamente, en contra simplemente de la Constitución. En eso está claro, la propiedad privada es un hito de la Constitución republicana. Pero ¿por qué no se puede comprar la tierra como era hasta hace 30 años? Yo me acuerdo, a los 19 años pude comprar mi primer terreno en la zona de Trujuy, y era 120 cuotas, una cosa así, pero era plata de hoy, 5.000 pesos, 10.000 pesos. Nadie me lo iba a ocupar. Yo podía comprar el terreno y decía, bueno, acá voy a vivir dentro de 5 años, cuando haga la casa. ¿Por qué no se puede hacer eso? Bueno, yo creo que uno tiene que ver la involución que ha tenido el país en varias cosas, no solamente en el no respeto a la propiedad privada, también en el respeto al mérito y al trabajo. Tus padres, seguramente tu padre trabajaba en la década del 70, sí, que empieza en el 70, no en el 76, la década del 70. Nuestros padres trabajaban, y con eso mantenían una familia. La madre pocas veces trabajaba, no necesitaba trabajar. Sí. Y el padre, con un trabajo digno y un trabajo bajo relación de dependencia, podía aspirar a comprarse un terreno, a ir construyendo su casa, a ir fundando su familia y así. Eso se fue deteriorando y llegamos hoy a tener menor calidad de vida que la que tenían nuestros abuelos, claro, nuestros padres. Pero yo me refiero a los loteos de tierras. Yo tengo un límite, la Ruta 6, digamos. La Ruta 6 hacia Buenos Aires todavía tiene mucho verde, tiene un promedio de 20, 30 kilómetros desde lo construido hasta la Ruta 6. ¿Por qué no hay loteos para familias? Bien, la gente puede desarrollarse, ir y comprar. ¿No está facilitado eso? El problema de la inflación es un tema, por supuesto, pero ¿o por dónde viene el tema? No, las leyes de tierras quisieron facilitar esos grandes loteos y todo lo demás. Hay que tener en cuenta que tienen que tener vías de acceso y un barrio que uno desarrolle tiene que llegar la infraestructura, y está la ley de loteos y pensada en la provincia de Buenos Aires. Pero el problema económico ha vuelto que la gente, uniendo un poco todo lo que veníamos hablando, o lo que estaba diciendo, que le alcance para sobrevivir. Entonces, no puede acceder a una cuota
de un lote en este momento que tenga escritura, que ellos puedan ir comprando un inmueble que puedan escriturar. Entonces, no solamente se suceden las usurpaciones masivas, que hoy en Moreno están bastante controladas y realmente se ha generado a través de un buen trabajo, yo creo, de coordinación entre la seguridad, el poder político y la justicia, que tiene una fiscalía especializada en usurpaciones, que es la Fiscalía 5 de Moreno, que se especializa solamente y únicamente en eso y en violencia de género, pero se ocupa de las usurpaciones. Pero lo que hay en Moreno y se ha generado hace muchos años es Moreno y General Rodríguez, porque el Colegio de Martilleros ocupa tiene los jurisdicción dos de Moreno y distritos, General sí. Rodríguez, es las microusurpaciones, las microocupaciones. Porque la usurpación es un acto cuando uno ingresa con violencia a un lugar. Si no ingresó con violencia, no hay usurpación. Por eso, el que ocupa un terreno sin haber accedido a través de la violencia, adquiere un derecho posesorio, que si no es cuestionado por quien tiene mejor derecho, ahí se complica jurídicamente. Muchas veces la población entiende que denuncia usurpación de un terreno donde, por ejemplo, no tiene título. Y no tiene título, no tiene escritura. No tiene ninguna mejora. No tiene ninguna mejora, o no hizo ningún acto exactamente, no cuidó ese terreno. Entonces, se produce esta disvalor entre los dos derechos que hay, ¿no? El derecho a poseer y el derecho de propiedad. Y muchos han aprovechado esta situación y generan infinidad de cesión de derechos posesorios. La cesión de derechos posesorios es un instrumento. ¿Cómo es eso? Si yo ocupo un terreno y hago actos posesorios donde yo ocupo con ánimo de dueño pacíficamente durante 20 años, se produce la adquisición por prescripción veinteañal, lo que se denomina la usucapión. Pero en los hechos es que yo ocupo un inmueble con ánimo de dueño y me ocupo de ese bien. ¿Haciendo qué? Construyendo, plantando árboles, haciendo una huerta. Esos son actos posesorios. Mucha gente cede actos posesorios, cede derechos posesorios, pero no cede actos posesorios. Cede un terreno que no está alambrado, que no está ni cortado el pasto, que no tiene ningún tipo de mejora. En realidad está cediendo aire. Está cediendo como... ¿Pero cómo lo cede? Lo cede a través de un instrumento que normalmente se hace en forma privada, donde llevan a engaño a la persona que dice haber comprado un terreno o un lote, o un inmueble, o una casa. Cuando toman posesión y quieren ir a poner los impuestos a su nombre, le falta un acto jurídico que los coloque como verdaderos dueños, que es la usucapión. Y se encuentran con que no pueden hacer valer esos supuestos derechos posesorios que te cedieron, porque en realidad no se equiparan a actos posesorios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Es muy importante que se acerque, que consulten. El Colegio de Martilleros está de lunes abierto para consultar. El Colegio de Martilleros en Moreno está en Roset. No, el colegio de Abogados está en Roset. El Colegio de Martilleros está en Intendente Bossi, la calle paralela a Roset. Ahí... Da la dirección, entonces. Y si mal no recuerdo es 370. Por ahí. Pero la verdad que no recuerdo precisamente. El Colegio de Martilleros, por supuesto, puede asesorar y después
siempre hay que consultar a quien tiene el expertise, ya sea, y no necesariamente un abogado o un escribano, que también los puede ayudar, a un martillero que es una profesión regulada, una profesión que tiene que tener matrícula, como tenemos los abogados, los médicos, los contadores. Están colegiados, inclusive. Están colegiados. Y entonces el martillero puede asesorar con capacidad. La 10.973, la ley provincial 10.793, obliga a los martilleros a no vender cuestiones que no sean ciertas, o sea, inmuebles que no sean ciertos. ¿Qué quiere decir? Que no tengan título, que estén determinados en la venta. Los derechos posesorios son derechos en expectativa, son derechos que yo tengo que ir generando, tengo que ir haciendo actos para hacerme el dueño previo a un juicio. Entonces, y eso hay que tomarlo en cuenta. Exactamente, todas las crisis económicas que hemos vivido y la degradación de la sociedad económicamente y social lleva a ciertas confusiones a la gente y hay muchos vivos que se aprovechan de esta cesión de derechos posesorios, dándole un ropaje de venta cuando esa venta no existe. El ropaje de venta es una tránsfuga, alguien que vende algo que no es propio y exacto, lo vende. Y dice que lo cuidó, por ejemplo, dice que soy el vecino y ese terreno lo cuidé siempre, ¿no? Y quiere decir que lo miró, que no permitía que venga otro, pero no tiene más derecho que ese. No está vendiendo nada porque no está dentro de su patrimonio. Que sea propiedad de él, exactamente, sino que solamente lo miró. ¿Y qué pasa con esa gente cuando pasa si llega el brazo de la justicia, digamos? Sí, como les decía, hay fiscalías especializadas. Por la buena fe, digamos, del comprador. Exactamente. Por supuesto que si yo vendo o hago o simulo una venta, más técnicamente, de algo que no es mío, y después aparece el dueño, yo hice venta de cosa ajena. Y eso es un delito. Y eso es un delito que entra, no soy especialista penal, pero es una defraudación, estafa. Está claro, me llevó a engaño. Hay en este momento varias causas en los tribunales sobre... Moreno. En Moreno General Rodríguez, sí. De personas que han vendido... perdón, la palabra técnica, vuelvo a repetir, no es vender, porque para vender vos tenés que ser titular de dominio, o sea, estar inscrito como dueño en el registro de la propiedad inmueble, que han cedido derechos de los cuales no los tenían y dicen haberlos tenido, entonces después vienen los problemas porque incluso no coinciden las medidas con lo que te dicen que estar cedido, claro, porque nadie toma los recaudos previos. Nunca vino un agrimensor, no tiene nada hecho, porque nunca se escrituró. Exacto. Y quien adquiere esos derechos tampoco toma los recaudos. No pide una plancheta catastral, que se puede obtener fácilmente en el municipio, donde están las medidas. ¿Fácilmente se obtiene? Fácilmente, en catastro. ¿Uno va a catastro y lo puede pedir? Sí. Y te dan la plancheta, la manzana, o ahí mismo te asesoran. No, mire, este terreno está mismo desde ARBA, también los agrimensores pueden asesorar en ese orden, pero tomen los recaudos, pídanles los actos posesorios. Nosotros vimos, anduve recorriendo las zonas de Cuartel Quinto, hay mucho terreno que se está vendiendo en este momento, terrenos bajos, algunos bien organizados para venderlo. Y bueno, yo me pregunto, todo esto entonces puede ser que tengan el título como que no. Exactamente. Cuando uno va a comprar algo así, ¿qué hay que hacer? Bueno, los lotes, esto que me están mostrando, coordinadora, cambio social, centros comunitarios, bueno, salvo que esas entidades o esas organizaciones hayan adquirido el dominio de esas tierras, haciendo una subdivisión
que se tiene que aprobar primero en el municipio para que se ajuste a la legislación del municipio. Estoy hablando de qué superficie tienen que tener los lotes, 10 por 30, 10 por 25, 20 por... ¿Y los servicios? Exacto. Los servicios, muy probable que no tengan. Muy probable que no tengan servicios. No hay nada ahí. Ahí, obviamente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para el valor. Pero uno no puede vender lo que no tiene. Entonces, estas empresas o loteadores tienen que acreditar con documentación lo que están haciendo, porque después, si no, no se puede aprobar nada de lo que vos construyas ahí. De palabra, nada. Hay que ver los papeles. Una compraventa tiene que estar, es obligatorio por el Código Civil hacerlo en forma escrita. Y yo aconsejo que frente a una compraventa a pagar, tomen los recaudos previos, que es sacar un informe de dominio, si el que te está vendiendo es el que dice el dueño, y después certificar la firma en una escribanía, para que ese compromiso tenga fecha cierta. Certificar la firma del vendedor. Del vendedor y del comprador. El vendedor tiene que escribirle el que le vendió y uno tiene que ir a la escribanía, el comprador o el vendedor. Los dos juntos certifican ese documento, certifican la firma. Pero aunque no lo haya pagado completo. Exactamente. El boleto de compra-venta es una promesa de compra y una promesa de venta. Quiere decir que en el fondo es una obligación de hacer. O sea, yo te prometo vender a cambio de un precio y me comprometo a escriturarte, a poner a nombre tuyo como titular de dominio ese bien cuando termines de pagarme. Pero yo te tengo que vender una cosa cierta, subdividida, no a subdividir. Hay infinidad de barrios que se venden con esta trampa, que primero te cobran y el desarrollista o quien te vende con ese dinero va haciendo los trámites tanto en la municipalidad como en la autoridad de aplicación, que es la provincia de Buenos Aires. Y hay que ver si esas tierras, por ejemplo lo que vos dijiste, si son bajas, pueden ser vendidas. Porque hay veces que no, porque está debajo de la cota de agua, puede ser inundación permanente. Exactamente. Entonces, hay que asesorarse y para eso están las entidades públicas, el municipio con su oficina de planeamiento, su oficina de obras públicas, y ellos son. Hay un instituto de desarrollo urbano que es el IDUAR, que también despeja todas estas dudas, donde te pueden decir, no, mire, este es un terreno fiscal y se lo están vendiendo como si fuera de un dueño. El lote o esta casa pertenece a alguien y no puede ser cedido. Se nos ha ido el tiempo terriblemente, pero te hago la última pregunta como para tratar de entender. Moreno y Rodríguez, General Rodríguez, los dos lugares, ¿es una zona vulnerable para esto todavía? Vulnerabilísima. ¿Sí? Sí, absolutamente. En este momento, muchas de las denuncias que se reciben en el Colegio de Martilleros es gente que lamentablemente ha sufrido este tipo de engaño que le ceden derechos posesorios, ya te digo, con una aparente venta, porque hasta tienen una carátula, que se asemeja a una escritura, y la gente cuando va a bajar su luz, cuando va a pedir sus impuestos, se encuentra que eso es una promesa de venta o son derechos posesorios que son derechos futuros que vos tenés que consolidar con actos posesorios. Como verás, es un tema muy largo. Largo, difícil, sí, pero muy actual, caliente, absolutamente. Tener mucho cuidado porque la gente, a veces por ignorancia, porque no tiene todos los... Exactamente. La información cae y expresa de cualquiera de estos inescrupulosos que se queda con el dinero. Aprovechándose de las dificultades económicas, de la falta de vivienda, la falta de crédito hipotecario, la falta de muchísimas cuestiones que el Estado no aparece, entonces se aprovechan a bajo precio
de determinadas cuestiones, con la desesperación de la gente, que viene de otros lugares, lejos de Moreno. Claro. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, Omar. Carlos Patricio, responsable, abogado del Colegio de Martilleros de Moreno General Rodríguez. Muchas gracias. No, Carlos. Gracias a ustedes. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Este es un proyecto integral, nosotros lo llamamos el proyecto del paseo ferroviario, trayéndole un mejoramiento de la calidad de vida a los vecinos. Me parece que realmente es el objetivo para seguir trabajando. El Banco Provincia se está actualizando, más tecnológico, más dinámico, más innovador. Yo lo veo igual. ¿Estás segura? Banco Provincia 2.3. Próximamente. Ah, la pelotita. Muy lindo, la verdad. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro.